contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 5 de febrero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo que hace posible que llegue a ustedes este informe RCR a todos sus hogares o donde se encuentren en la oficina o viajando por ahí, por los lados de Venezuela. Estamos llegando a ustedes también en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM. Saludo para toda la gente de Puerto Cabello. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy y tenemos que el día de hoy el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, Mohamed Barkindo, llegó al país para evaluar temas relacionados con el desarrollo del mercado petrolero mundial. Así lo informó la estatal Petróleos de Venezuela a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que señaló que Barkindo fue recibido por el ministro de Petróleo Manuel Quevedo. Es la primera visita que realiza a nuestro país luego de que el pasado mes de enero Venezuela asumiera la presidencia alterna de este bloque. También tenemos que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunirá este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, donde uno de sus principales temas será las sanciones petroleras que evalúa aplicar Donald Trump a nuestro país para presionar al presidente Maduro y que regrese a un régimen constitucional. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Fuera de la agenda bilateral y como era de esperar, la crisis venezolana estuvo en el centro de las conversaciones mantenidas por el secretario de Estado Rex Tillerson en Buenos Aires. En un encuentro con la prensa, Tillerson y el canciller Jorge Fori coincidieron en condenar el actual proceso político y electoral venezolano. Fori reafirmó que su país no reconoce la Asamblea Constituyente y estuvo de acuerdo con aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, pero enfatizó que no se debía penalizar al pueblo venezolano en caso de sanciones. En cuanto a la eventual presencia de Venezuela en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima en el mes de abril, Tillerson y Fori coincidieron en afirmar que Perú, en tanto país anfitrión, era soberano en lo que respecta a las invitaciones, no sin dejar entender que no estaban a favor de dicha participación. Tillerson saludó el liderazgo de Mauricio Macri en la región, reiteró el apoyo de su país a la candidatura de la Argentina a la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y a la presidencia argentina del G20. Si ambos cancilleres enfatizaron la calidad de la relación bilateral, no hubo avances sobre la cuestión del acceso del biodiesel argentino al mercado estadounidense. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional. Entre tanto, Edmundo González Urrutia, embajador y analista internacional, destacó la importancia de estas acciones que evalúa tomar Estados Unidos contra el gobierno del presidente Maduro con el objetivo de que se retome la democracia en nuestro país. Y bueno, mira, ya el pueblo venezolano está siendo sometido a suficientes penurias producto de las acciones erróneas de este gobierno que han generado los niveles de inflación más altos del mundo, los niveles de inseguridad crecientes y todas las penurias que viven todos los días los enfermos que no encuentran medicina, los enfermos de trasplantados que no encuentran cómo hacerse sus tratamientos. Estas sanciones, las que ha tomado la comunidad internacional, son sanciones individuales, específicamente a personalidades del régimen, basadas exclusivamente en el tema de las violaciones a los derechos humanos y aquellos que han estado incursos en hechos de corrupción
estas nuevas medidas que involucran eventualmente embargos petroleros es un cierre más de esta presión internacional para provocar en el gobierno unas medidas que se apunten a la democratización del país, a la realización de elecciones bajo condiciones limpias, justas y transparentes. De eso se trata. El embajador Edmundo González Urrutia aseguró que los diálogos de negociación entre el gobierno y la oposición en República Dominicana no tendrán ningún final feliz. Así lo afirmó a las 7:40 de la mañana de este lunes. El gobierno se mantiene intransigente con respecto a las garantías para celebrar unas elecciones justas, libres y transparentes. Y ese es el principal punto de tranca que existen en las conversaciones propiciadas por el gobierno de la República Dominicana. Hasta donde tenemos conocimiento, esa intransigencia de las autoridades venezolanas en realizar unas elecciones confiables es el principal obstáculo para que se puedan lograr una solución que es la que desearíamos todos, una solución no violenta a la enorme crisis que vive Venezuela. Para Andrés Velázquez, coordinador nacional de la Causa R, es inútil que la oposición acuda hoy a República Dominicana para reunirse nuevamente con el gobierno. Así lo expresó a las 7:10 de la mañana de este lunes. Posiciones. Una es la que tiene que ver, pero muy determinante, con el tema relacionado en el lapso en que será convocado el proceso electoral, en el que está o en el que va a ser convocado, porque todo el mundo sabe que hablaron del primer cuatrimestre. Ya nos queda ese cuatrimestre apenas 3 meses, y eso indica que cualquier arreglo que se haga en relación a condiciones electorales, desde un punto de vista real, de sentido común, es imposible satisfacer. Me refiero a todos los elementos que deben estar en juego en este proceso electoral, porque no solamente se trata del ventajismo del gobierno en relación a el uso de recursos públicos, a coacción, a presión con el carnet de la patria, a la oferta de darle bono o cajas claro, cosas por el estilo, sino que se trata de miembros de mesa, se trata del Consejo Nacional Electoral. La señora Tibisay Lucena ha sido ratificada como una suerte de espanto contra los electores, será para que la gente se moleste mucho más, para que menos confianza tenga y sencillamente deje de participar con entusiasmo en un proceso electoral. En este sentido, Andrés Velázquez, coordinador nacional de la Causa R, enfatizó que la fecha de las elecciones presidenciales era uno de los puntos que se estaba negociando con el gobierno, y esta decisión tenía que tomarse en un acuerdo con la oposición. Incluso a manera de provocación, una fecha pactada dentro de los términos de la negociación, que tenía que ser acordada entre las partes, la fecha a definir, que por supuesto nunca iba a ser el mes de abril. Bueno, sencillamente lo hicieron por su cuenta, cosa que provocó que las cancillerías, que son serias, que estaban acompañando ese proceso, que iban a ser garantes del proceso, sencillamente se retiraran, porque el último que faltaba por retirarse era definitivamente Chile, y ya lo hizo en un comunicado después de haber anunciado que iba a estar a la expectativa. Ahora confirma que se retira plenamente de unas conversaciones que se convirtieron en una suerte de guachafita, de tal manera que en las condiciones actuales, en estas, con la fecha prevista, con ese Consejo Nacional Electoral, con ese mismo registro electoral, con ese software chimbo que ha dicho hasta la saciedad la empresa Smartmatic que ese software es pirata, que no sirve, que tiene que ser revisado. Entonces, sencillamente ir a un proceso electoral en esas condiciones es ir a un matadero electoral, y yo lo simplificaría señalando que sería sencillamente lavarle la cara por 6 años más a Nicolás Maduro. Por su parte, el diputado Jorge Millán
dirigente de Primero Justicia, afirmó que los encuentros de negociación de la oposición con el gobierno llegaron a su fase final. Al final, Chile se ha retirado, el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de traerle paz a Venezuela, traerle democracia o seguir la ruta en la cual ellos han decidido liquidar al país y declararse forajidos internacionalmente. Así que, bueno, nosotros estamos a la espera de que los planteamientos que hizo la oposición, que no es más que respetar la Constitución y que lo que establece la Constitución sea lo que rija nuestras elecciones y nuestra forma de actuar institucionalmente y como país, lo asuman y podamos avanzar. El diputado Jorge Millán afirmó que seguirán en la lucha política a pesar de no haber podido validarse ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos dicho que Primero Justicia no es una tarjeta, es un partido político. En América Latina y no solo aquí, en el mundo, los partidos que han luchado contra las autocracias, contra los totalitarismos, contra las dictaduras, bueno, generalmente su momento de lucha ha estado marcado por la inhabilitación por parte del Estado totalitario, del Estado contra el que luchan, y luego, posteriormente, después de haber conquistado las libertades, devuelto al pueblo su capacidad de decidir sobre su destino, han retornado con mucha más fuerza. Aquí en Venezuela ocurrió, en esa época, la democracia que tú llamabas, estuvo precedida de una dictadura fuerte, que también proscribió los partidos políticos, y luego fueron estos partidos los que gobernaron y dirigieron una etapa democrática y de civilidad en Venezuela. Colette Capriles, psicóloga social, profesora y miembro del grupo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática en las negociaciones con el gobierno nacional en República Dominicana, afirmó que el gobierno venderá al país la idea de que ha llegado a un pacto con la oposición, y esto es totalmente falso. Primero, que desde el mismo día que terminó la sesión, la última sesión en República Dominicana, el gobierno no ha hecho más que mentir, y eso hay que decirlo claramente. Es decir, ahí no hay ningún acuerdo, no hay acuerdo de ninguna naturaleza. Lo que hay es un menú, como dije antes, de puntos pendientes que tenían que discutirse durante esta semana internamente, tanto internamente dentro de la oposición como, supongo yo, también dentro del gobierno, aunque dentro del gobierno, como sabemos, nadie discute nada, todo está decidido de antemano. Pero en todo caso era un menú de temas, de ítems que quedaban pendientes. Es posible, repito, que haya una sesión de negociación, no sé si en Caracas o aquí, en el sentido de cerrar ese capítulo, porque, como digo de nuevo, el gobierno lo que va a decir, es que es muy importante que los que nos escuchan lo sepan. El gobierno va a insistir en que lo que él va a hacer en las elecciones y las condiciones en las cuales vamos a ir a elecciones son condiciones pactadas o consultadas o acordadas con la oposición. Y eso es mentira, eso es falso. En este sentido, a las 7:30 de la mañana de este lunes, Colette Capriles, psicóloga social, profesora y miembro del grupo técnico que asesora a la Mesa de la Unidad Democrática en las negociaciones con el gobierno nacional en República Dominicana, cuestionó que el gobierno insiste en respaldar que se realicen elecciones presidenciales sin las condiciones adecuadas. Entonces, las condiciones en las cuales el gobierno está dispuesto a ir a elecciones no son las que corresponden a elecciones competitivas o razonablemente constitucionales, ¿no? Sino estas, digamos, situaciones excepcionales que estamos viendo ahora. Entonces, yo creo que eso es muy importante subrayarlo. El gobierno no cedió, digamos, no hizo el cálculo correcto, en mi opinión, y persiste en un cálculo erróneo en el sentido de que piensa que puede efectivamente celebrar unas elecciones en estas pésimas condiciones actuales y seguir adelante, ¿no? Digamos, empezar un nuevo ciclo de alguna manera, ¿no? Cuando con esas condiciones lo que vamos a obtener es el mismo gobierno en peores condiciones de legitimidad y con una crisis económica, financiera y humana que va a empeorar, pero inmediatamente, digamos que al día siguiente de semejantes elecciones.
9:13. En otras informaciones tenemos que Emilio Vargas, presidente de la Sociedad de Cañicultores del Central Azucarero Tolimán Socatol, aseguró que el precio del kilo de azúcar al consumidor debería ser en este momento de 100 bolívares. Los productores primarios, los cañicultores, no tenemos precio para seguir subsistiendo, para seguir pagando nuestros compromisos y esas cosas. El productor venezolano recibe 10.020 por kilo de azúcar. Y usted entenderá, con este país de inflación galopante, 10.000 bolívares por un kilo de azúcar no alcanza para cubrir los costos de cosecha, de mantenimiento, los pagos financieros que los bancos también se los viven a uno, náguara. Cuando te atrasa un día, pague. ¿Y cómo hace uno para pagar? Después de 7 reuniones que hemos tenido a partir de la micromisión azúcar y los ministerios MAT, alimentación, que esperemos que esté en análisis, nuevo precio, que esté en análisis, y esta semana estamos saliendo para Caracas a seguir trabajando para allá sobre el aumento del precio de los productores. 9:14. Vamos a conocer el estado del tiempo en las próximas horas en la voz de José David Sánchez, pronosticador de guardia del INAME. Buenos días, José. Sí, excelente día para usted y todos nuestros amigos que nos acompañan en la mañana de hoy. Bien, las condiciones meteorológicas son las siguientes. Se estima poca nubosidad sin precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, estamos estimando algunas lloviznas dispersas de corta duración, especialmente sobre los estados Sucre, Miranda, Falcón, Zulia, Táchira, Amazonas y Bolívar, por efecto de los vientos alisios transportando humedad sobre estos estados, generando este tipo de lloviznas. Específicamente, la región central del Valle de Caracas se mantendrá la mayor parte del día con poca nubosidad a parcialmente nublado. Pocas probabilidades de precipitaciones. El viento está predominando del este-noreste con una intensidad de 5 a 16 kilómetros por hora y estimándose una temperatura máxima en el transcurso de esta tarde que está oscilando entre 30 y 31 grados centígrados. Con respecto a la parte norte costera de nuestro país, tenemos un oleaje que está oscilando entre 0.5 y 1.8 metros de altura. Bien, amigos y amigas, así están las condiciones meteorológicas de nuestro país. Muchas gracias por su atención y será hasta otra nueva oportunidad. Muchísimas gracias por este contacto. Tenemos otras informaciones. Las fuerzas de seguridad españolas investigan un posible caso de secuestro y violación de una peregrina venezolana en el Camino de Santiago por parte de 2 hombres en la provincia de La Coruña, en la región de Galicia. El delegado del gobierno español, Santiago Villanueva, confirmó este lunes a la prensa que la mujer supuestamente agredida está en tratamiento psiquiátrico. Villanueva precisó que el caso está en investigación y ha de tomarse con toda la cautela del mundo. Según los primeros datos de que se disponen, la peregrina venezolana salió de Finisterre para dirigirse a Santiago de Compostela, en La Coruña. Después de recorrer una veintena de kilómetros aproximadamente, habría sido secuestrada por 2 hombres que la introdujeron en un automóvil y la llevaron a un descampado en el municipio coruñés de Valdudubra, donde habría sido violada y abandonada. Vamos a revisar rápidamente la prensa regional. Nos situamos en el Sol de Margarita. Anaqueles están vacíos en comercios de Nueva Esparta. Los supermercados rellenan los aparadores de casi todos los pasillos con botellas de agua o golosinas. Estos recintos comerciales han tenido que clausurar varias zonas de expendio. El diario El Tiempo de Valera, Estado Trujillo. El parque automotor se chatarriza por la desidia gubernamental. El deterioro del parque automotor venezolano, tanto público como privado, es cada vez más evidente. Con regularidad se observa en las calles unidades de transporte averiadas, desprendiendo humo o destartaladas porque sus dueños no tienen dinero para repararlas. Mantener un vehículo operativo se ha convertido en un verdadero lujo que no muchas personas pueden darse. Ante la realidad de la falta de repuestos, lubricantes y autopartes, los altos costos de los mismos y el incremento en el costo. Ahora revisamos el diario La Nación de San Cristóbal, Estado Táchira. Aplican plan de contingencia para sofocar incendio en el vertedero de Santo Josecito. Triple homicidio fue perpetrado a la entrada de una trocha de Ureña. Y anuncian que en el Estado Táchira no habrá paro de transporte. Vamos a revisar el diario La Verdad. El SAIME inicia hoy un operativo especial de cedulación en el país.
y esto hasta el 19 de febrero, todas las oficinas del SAIME están listas para operativo especial de cedulación en todo el país. Contará con 37 módulos móviles, 5 trailers y un personal especializado para atender de manera directa a los usuarios que requieren el documento de identidad. Con esto vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Vive una experiencia romántica en Los Roques de 6 días y 5 noches en la posada Casa Turquesa o Paraíso Azul del 4 al 9 de febrero, con todo incluido. ¿Quieres saber más? Visita www.tuviajeenprimeraclase.com o llama al 0212-490-7687. Somos tu viaje en primera clase. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:22. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde los 13 millones de electores de ese país dijeron 7 veces sí a las propuestas impulsadas por el presidente Lenín Moreno, entre las que destaca la de suprimir la reelección indefinida, cerrando el camino a un regreso al poder al expresidente Rafael Correa en 2021. Radio Francia Internacional nos amplía esta información. Con un vicepresidente en la cárcel, un procurador en fuga y numerosos exministros en la mira de la justicia, los casos de corrupción se han multiplicado en el Ecuador. Eso explica probablemente por qué el 75% de los electores han votado a favor de la muerte civil de las personas condenadas por corrupción, o sea, la suspensión definitiva de sus derechos de participación. Domingo de noche en la televisión, el presidente Moreno se ha felicitado de lo que ve como el inicio de la construcción de un nuevo Ecuador. Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas.
Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en política. Ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Adicionalmente, el 64% de los electores ha aprobado la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano que designa a las autoridades de control en el país. Los ecuatorianos han aprobado también la imprescribilidad de los delitos sexuales en contra de menores, la supresión de la polémica ley de plusvalía y mayores controles sobre la minería metálica. Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional. En Costa Rica, el predicador evangélico Fabricio Alvarado fue el ganador de la primera vuelta de las elecciones en esa nación centroamericana. El candidato conservador se enfrentará en la segunda vuelta al oficialista Carlos Alvarado tras unos comicios en los que la abstención ha estado cerca del 36%, la segunda cifra más alta en 60 años en una primera ronda electoral. Más detalles en el siguiente reporte. El ultraconservador candidato evangélico Fabricio Alvarado celebró el resultado con cánticos que hablan de su persona. Sobre la tierra tú reinarás, dijo a sus seguidores, en tanto que su contrincante, Carlos Alvarado, se dijo confiado de ganar en la segunda vuelta a celebrarse el 1 de abril. Fabricio Alvarado se impuso en las provincias costeras del país, más conservadoras y proclives a hacerse eco de su discurso en contra del matrimonio homosexual, que atenta contra el concepto de familia tradicional, según Fabricio. Carlos Alvarado, quien apoya abiertamente el reconocimiento del matrimonio homosexual, obtuvo la mayor parte de los votos en las zonas urbanas y en particular de la capital San José. Los resultados de la elección de este domingo confirman, entre otras cosas, el fin del bipartidismo y la falta de atractividad de los candidatos. Es la tercera vez que los costarricenses van a segunda vuelta y al mismo tiempo 3 electores de cada 10 decidieron abstenerse. Los costarricenses también eligieron a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Su composición será clave para saber si los planes del ganador podrán ponerse en práctica. Holanda anunció el día de hoy que retira de forma oficial a su embajador en Turquía, después de que las conversaciones recientes entre Ankara y Ámsterdam no ofrecieran perspectivas de normalizar las relaciones bilaterales. Esto lo informó el gobierno neerlandés en un comunicado. Ambos países no han sido capaces de llegar a un acuerdo, puntualizó el ministro de Exteriores holandés, Halbe Zijlstra, por lo que las relaciones entre las dos capitales al más alto nivel se mantendrán en suspenso. El embajador neerlandés no ha podido acceder a Ankara desde hace casi un año, cuando estalló una crisis diplomática entre ambos países, y mientras esa situación se mantenga, Ámsterdam no dará permiso a Turquía para que un nuevo embajador asuma sus funciones en Holanda. En otras informaciones tenemos que un helicóptero militar japonés se estrelló este lunes en una ciudad del sudoeste de esa nación asiática y sus 2 ocupantes se encuentran en estado grave, informaron las autoridades. La policía informó que de una familia salió ilesa del incendio que se produjo en su casa cuando cayó la aeronave. También vamos ahora a España. Las autoridades de este país y Marruecos encontraron al menos 21 cuerpos sin vida en las cercanías de la costa del enclave español de Melilla, situado en el norte de África. Todo apunta a que son inmigrantes subsaharianos que podrían haber perdido la vida al naufragar una embarcación en su intento de alcanzar de forma irregular la costa española. Los cuerpos fueron avistados por la tripulación de un barco de pasajeros que dio la voz de alarma. Y vamos también continuando en España. Tenemos que una delegación del Partido Independentista Izquierda Republicana de Cataluña viajó a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont dentro de los esfuerzos por investir como presidente catalán al líder independentista impedido de volver a España sin ser detenido. El objetivo de la reunión era encontrar una investidura efectiva y que no sea echada para atrás. Instalado en Bruselas, esquivando a la justicia española que lo busca por rebelión y sedición, Puigdemont es el único candidato a ser investido nuevamente como presidente catalán por el Parlamento Regional de mayoría independentista. Ya estamos llegando al final de este informe RCR por el día de hoy, pero tenemos servicios públicos. Uno de nuestros oyentes solicita ciprofloxacina o Clindilen. Quien pueda ayudar puede llamarlo al 0426-612-7147. Y la señora Olga está buscando fenobarbital de 100 miligramos en tabletas y Tansulón de 0,4 miligramos en cápsulas. Su número de contacto es el 0426-405-7073. Así finalizamos. Ya están Marilia García y Jackson Vargas listos para un nuevo programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana.